usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Buenos días, este es el Ministerio Profético de las Trompetas de Plata. Mi nombre es Jesús González. Estoy con mi querido hermano Jairo Alanis. Y en esta mañana queremos traer un tema que nos ha estado ministrando el Señor, como siempre, un tema necesario en las cosas del reino del Señor. Y en esta mañana queremos bendecir su vida como Dios nos ha bendecido, al entender palabras que nacen de otras palabras, pero que hacen la plenitud en Cristo Jesús. Y en el tema de esta mañana, mi querido hermano Jairo va a abrir con el tema directamente para no perder más tiempo de esta palabra preciosa que el Señor nos ha entregado. Bendecimos a toda la audiencia que ha tomado el tiempo de poder escucharnos en esta mañana. Sabemos que el Señor hoy está a punto de traer una palabra que pueda impactar sus vidas tal como ha impactado la vida de nosotros. Siempre decimos que antes de compartir una palabra, Dios ministra en nuestros corazones, nos hace ver aquellos tesoros de los cuales la palabra de Dios habla, tesoros que nos traen fortaleza, nos revelan más el corazón de Dios. Y hoy nos alegramos porque sabemos que en este día el Señor lo ha hecho para nosotros. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Así que Dios hoy está expandiendo, está trayendo nueva misericordia a nosotros para poder entender su perfecta voluntad para nosotros, su perfecta voluntad a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestros ministerios. Y como decía hermano Jesús, hoy tenemos una palabra que en verdad es una palabra confrontadora, una palabra que nos llevará a poder hacer una evaluación de nuestras vidas, una evaluación de cómo estamos dirigiéndonos. Es una parte esencial de toda persona que desea caminar en el camino de Dios, una parte muy necesaria entre los ministerios. Y hoy queremos hablarle a usted acerca del tema síntomas de deslealtad. Antes de entrar de lleno a lo que es el tema de hoy, si ustedes se han dado cuenta, en los últimos días ha venido una noticia que ha venido impactando el mundo entero, de unas epidemias que se están viviendo en el continente de África, síntomas de enfermedad que se han dado. Y me llamaba la atención porque el primer caso que se dio aquí en Estados Unidos, aquí en este estado de Texas, en la ciudad de Dallas, fue en una persona, y una de las cosas que me llamó la atención fue que cuando entrevistaron a los doctores que atendieron a esta persona, lo que ellos mencionaban es de que lo primero que le preguntaron o que debieron haberle preguntado a la persona que llegó ahí fue los síntomas que estaba sintiendo. Y vemos que cuando nos acercamos a alguna clínica médica, a algún hospital, lo primero que nos preguntan son eso. ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Dónde es que te está doliendo? Y ellos nos piden que contemos lo que estamos pasando y a base de los síntomas que nosotros podemos decir o que estamos sintiendo, ellos pueden determinar lo que está pasando. Y sabemos también que en el mundo espiritual a veces se desarrollan epidemias espirituales que vienen a atacar al cuerpo de Dios, y la palabra de Dios nos ayuda para poder evaluar nuestras vidas, pero siempre van a haber síntomas que nos van a dejar ver por el camino que estamos yendo. Si es que estamos caminando fuera de la voluntad de Dios, hay síntomas que nos pueden revelar a tiempo lo que está pasando. Y la palabra de Dios dice el Proverbios que es medicina en nuestras vidas, es medicina que viene a curar nuestro ser, que viene a traer libertad a nosotros. Y es por eso que la palabra de Dios es tan importante para nosotros, porque cuando estos no solamente refleja los síntomas que se pueden estar dando en nosotros, sino que también viene a servir como una medicina para nosotros y nos viene a traer sanidad espiritual. Y ya entrando de lleno al tema, ahí para abrir el capítulo 17 de Juan, versículos 20 al 21, Jesucristo hace una de las oraciones muy poderosas al Padre en cuanto a lo que Él estaba deseando, lo que había en el corazón para
para las personas que estaban con él en ese tiempo, pero no solamente para ellas, sino que para la iglesia en general, la iglesia futuro que se iba a formar. Y dice ahí, Jesús rogándole al Padre, le dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo comienza a hacer una oración al Padre, rogándole que pueda haber unidad entre los que Dios ha escogido para poderlos traer al camino de Él. Y muchas de las divisiones que se han podido dar en el cuerpo de Cristo, lamentablemente, han venido a ser producto de la deslealtad. Personas que han sido desleales a sus autoridades, personas que han sido desleales a sus familias, pero sobre todo personas que han sido desleales al que los llamó a estar en la posición que ellos estaban, a Dios mismo. Y Jesucristo comienza a rogar al Padre que siempre se pueda reflejar una unidad en el pueblo de Dios. Y tristemente, como decíamos, la deslealtad ha venido a ser una epidemia en el cuerpo de Cristo, pero hoy sabemos que a través de la palabra, hoy esta palabra ministrará tu vida y traerá sanidad a tu vida. Hoy te va a evaluar y tú vas a poder identificar si en ti se está dando algún síntoma de deslealtad. Y interesante porque cuando vamos a leer un poco acerca de lo que es la lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso aún frente a circunstancias cambiantes o adversas. Es ahí cuando la lealtad se va a ver si en verdad estamos siendo leales o no. Es en el momento crítico cuando ya nuestras emociones quizás son un poco agitadas y ya pensamos de que vamos a ser puestos a prueba. En verdad, si es que vamos a mantenernos todavía en pie sobre lo que creemos, leales hacia las personas, hacia nuestras autoridades, leales hacia Dios mismo. Por eso es que la lealtad tiene que ver más que emociones, tiene que ver con una convicción de lo que Dios nos ha llamado a hacer, al lugar que Dios nos ha llamado a estar ministrando. Eso tiene que ver lealtad, poder tener convicción de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ha llamado a poder llevar a cabo aquellos propósitos que Él nos ha llamado a hacer. Hermano Jesús, ¿quiere compartir algo acerca de esto? Con respecto a esto que habla el Señor en el capítulo 20, 21, podemos ver cómo el Señor, desde esta oración que hace y hablando de la unidad, es cuando Él está hablando de la unidad porque es necesario juntar dos cosas que van a ministrar o que van a enseñar o que van a mostrar algo, sea bueno o sea malo. Pero en este sentido, cuando el Señor habla de esta oración poderosa y le habla a los discípulos, dice aquí la palabra en el verso 20, por los que han de creer en mí. Entonces, cuando Jesús habla esto, le está mostrando a sus discípulos lo que van a hablar y la misión que le está entregando de una vez con esta oración. La misión que le entrega para santificación de ellos y para santificación de todo lo que entren en contacto con esto que ellos van a hablar. Por eso es que ellos dicen, habla de una unidad, los discípulos unidos a Cristo, nosotros unidos como iglesia a Cristo. El poder que va a tener esta unidad de esa lealtad a la misión que Cristo vino a cumplir en la tierra. Entonces, en el verso 21, Él dice lo siguiente, para que todos sean uno, el Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Hay una lealtad, hay una unidad, hay algo que está unido con un propósito. Cuando hablamos de lealtad, ¿verdad? Trae una característica inmediata. Esta característica inmediata es la parte de un reino que no es completo, la parte de un reino que es mentira, la parte de un reino que viene a tratar de desunir lo que Dios ha unido. El propósito que Dios ha tenido con la tierra o con enviar el Hijo a la tierra es para unir el cielo y la tierra. Y eso lo mantiene unido una característica singular, especial y poderosa, que es la lealtad. Hablando de los síntomas de la deslealtad, tenemos que hablar de la lealtad, pero para eso mostramos esta característica como una introducción, sabiendo que los creyentes en el mundo están unidos por una misión celestial.
la iglesia en el mundo está unida por una misión celestial y es la que vino a cumplir Cristo. Es la que vino a cumplir Cristo desde la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al difundir esta palabra o al difundir el Evangelio, estamos haciendo partícipes a otros de esta misión. Y esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de poder serle leal a lo que Dios cumplió en la tierra hace 2014 o 2015 años cuando se dividió la historia. Amén. Es hermoso poder ver cómo Jesucristo vino a establecer un ejemplo perfecto a nosotros de lo que fue la lealtad. Aun cuando él fue traicionado por uno de sus discípulos, este pasaje me impacta a mí porque dice que cuando Judas se acerca a él, dice que la Reina Valera le dice que él se dirige a él y se dirige como amigo. O sea, a pesar de que Judas lo estaba traicionando, Jesús siempre mostró lealtad a aquellas personas que estaban cerca con él. Él no desistió. Y es lo que en verdad ha venido Satanás queriendo infiltrar en la vida de la iglesia. Porque cuando hay deslealtad, comienza a haber un reino dividido, como usted decía. Dios viene a establecer un reino en nuestros corazones. Pero sabemos que cuando hay un reino y hay un reino poderoso, siempre se va a levantar un enemigo tratando de traer división, trayendo alguna confusión entre el cuerpo o entre el reinado de aquel reino, para poder desviarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios viene a querer hacer a través de nosotros. Y es triste poder ver cómo ha habido divisiones entre las familias, como mencionaba en un principio, divisiones en las iglesias. Yo mismo crecí en una iglesia, nací en el camino de Dios. Y cuento esto no como para menospreciar lo que otras gentes han hecho en el cuerpo de Cristo, sino para poder aprender de eso y siempre guardar en no caer en el camino o en la mentira de Satanás, en ser desleales a lo que Dios nos ha llamado, pero también desleales hacia las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, ya sea una autoridad en una iglesia o en todas partes. Esto implica, la lealtad es algo que no solamente aplica en el cuerpo de Cristo, sino que en todas las áreas de la vida. Hay personas que en verdad no son leales en su trabajo, no son leales a sus esposas, a sus esposos, a sus familias. Y yo siempre he dicho que todo lo que se manifiesta en lo material, en todo lo que ya se está manifestando en nosotros, es porque ya se manifestó en el mundo espiritual. Amén. Es que nuestras vidas ya cayó en cierta decadencia. Y es lo que comenzó a pasar en la historia que queremos hoy usar como base para poder desarrollar este tema. Ahí se encuentra en el primer libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 15, del 1 al 15. Leyendo un poco el contexto de lo que estaba pasando aquí, nos narra la historia cómo David tenía varios hijos. Uno de ellos fue Absalón. Absalón, a raíz de algo que pasó en el reinado de David, en la familia de él, comenzó a reflejar, a ser herido en su corazón por algo que había pasado en su familia. Y esto lo llevó a él a desviarse, a desapartarse más de su padre, al punto que él comienza a demostrar síntomas de deslealtad a su padre, que lo llevaron a terminar en la ruina, lo llevaron a hacer algo que jamás David, su padre, se hubiese imaginado que hubiese pasado o hubiera recibido de su hijo. Porque él podía esperar de esto, de los enemigos que se levantaban en contra de David, los otros reinados que estaban siempre tratando de venir en contra del reinado de David. Pero qué duro es cuando la deslealtad se puede manifestar en el círculo en el que nos movemos, en el círculo íntimo que estamos. Y vamos a leer ahí en el capítulo, para entrar ya de lleno a este pasaje, a este tema. Hoy quiero compartir contigo unos síntomas, aunque en este pasaje en verdad se encuentran muchos de ellos, pero yo creo que con los que queremos compartir en esta mañana son más que suficientes para tomar esta palabra y evaluarnos. Y hoy en verdad le pido al Espíritu Santo que nos guíe,
que nos guíe no solamente a poder exponer esta palabra, sino que nos guíe a poder darle la interpretación correcta para que pueda ministrar a su vida. Siempre que yo comparto la palabra, digo, en verdad no es suficiente solamente ser informados de la palabra de Dios, sino que pueda traer una transformación. Y eso a mí me ha desafiado a poder tomar la palabra y aplicarla en mi vida, porque de nada sirve saber mucho. Los religiosos del tiempo de Jesús eran expertos en lo que era la ley, pero en verdad Jesús a ellos los llamaba sepulcros blanqueados, que no ponían en práctica lo que la palabra o la ley de Dios estaba esperando de ellos, demandando de ellos. Así que vayamos allá al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 1. Comienza y dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Aquí quiero comenzar a entrar ya a los síntomas que se dan en las personas que comienzan en su corazón a tener un espíritu de deslealtad, igual como mencionamos, hacia una autoridad espiritual, aún en la media familia. Y cuando vemos aquí dice que Absalón, él sale de Jerusalén, el rey lo tiene que mandar al exilio por un tiempo, por un crimen que había cometido en contra de su hermano. Pero él cuando comienza a regresar, ya comienza a regresar dañado en su corazón. La deslealtad ya había tomado posesión de su corazón y él comenzó a manifestar esto ya en su vida, en lo exterior. Y es lo que digo, que cuando hay algo, cuando hay una enfermedad espiritual, quizás nadie lo puede ver al principio, nadie lo puede, podemos ver personas de fuera, pero no lo alcanzamos a ver lo que está pasando. El problema ya cuando sale a luz es porque ya en el interior fue tan fuerte en el mundo espiritual que no se pudo contener. La palabra de Dios misma dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de lo que hay en nosotros va a ser el reflejo de lo que hay afuera de nosotros. Dice que me llama la atención porque dice que se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Aquí el primer síntoma que Absalón está demostrando es de que él comenzó a demostrar un síntoma de independencia. Cuando él estaba en el reinado bajo su padre, él dependía del gobierno de su padre, él dependía de la protección de su padre, él estaba bajo una cobertura del reino que era de su padre David. Y cuando él sale, él comienza a demostrar una independencia diciendo, si el rey lo tiene, yo también lo puedo tener. Ahora yo no necesito de la protección del rey, no necesito de su ejército que me proteja, no necesito de él, en pocas palabras, porque yo quiero tener lo propio mío, para que él pueda ver de que yo soy independiente, de que no necesito de nada más. Y es uno de los primeros síntomas que se dan en la vida de las personas que son desleales. Comienzan a demostrar cierta independencia, decir, es que yo no necesito de nadie más. Yo puedo por mis propias fuerzas, yo no necesito estar rodeado de este tipo de personas, yo no necesito estar bajo la cobertura de esta autoridad espiritual, porque si él tiene eso, yo también lo puedo tener. Y es lo que Absalón estaba demostrando, una independencia total. Él comenzó a hacerse de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Él comenzó a rodearse de aquello que algún día le había ofrecido protección o le había ofrecido cierta cobertura mientras que él estaba con su padre. Pero él poco a poco comenzaba a hacer sus propias cosas por su cuenta, dejando al lado la protección mayor que se le estaba ofreciendo en el reinado de su padre. Y es lo que pasa que cuando no queremos recibir la protección de Dios, comenzamos a buscar la protección a nuestras propias fuerzas. Comenzamos a reunir ciertos requisitos para decir, en verdad es que yo no necesito mucho. No necesito no necesito estar rodeado de estas personas, no necesito tener esto, yo puedo hacerlo por mi propia cuenta. Así que el primer síntoma de deslealtad es cuando una persona comienza a querer ser independiente por sus fuerzas, comienza a salirse, está todavía bajo el reinado, porque Absalón aún estaba bajo el reinado de su padre David, pero dentro de ahí él comienza a hacer su propio grupo, se puede decir, comienza a formar sus propias cosas que le van a ofrecer, lo que el rey ya le había ofrecido.
En segundo lugar, dice en el versículo 2, dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tus siervos de una de las tribus de Israel. El segundo síntoma que se puede ver una persona de lealtad va a ser un interés falso hacia las demás personas. Porque el Señor mismo nos ha llamado en la misión que Él estaba a punto de ofrecerle a sus discípulos. Cuando leíamos en Juan, Él estaba a punto había traído una misión a los discípulos, al pueblo de Dios, de poder ir. Y parte de esta misión es de poder tener interés por las personas perdidas, por las almas que están siendo engañadas por Satanás. Pero este interés tiene que ser un interés que salga desde el corazón de Dios hacia nosotros. Bueno. Porque cuando no se hace de esa forma, el interés que vamos a mostrar muchas de las veces en las personas va a ser un interés falso. Simplemente porque queremos comenzar a ganarnos el corazón de aquellas personas. Y dice que Absalón se paraba en la mañana y le preguntaba, ¿de qué ciudad eres? Se comenzaba a decirle, a formar cierto interés en las personas que llegaban ahí, pero ese interés era falso. Muchas personas hoy se encuentran dentro de un ministerio, dentro de las iglesias, quizás mostrando cierto interés por las personas, pero cuando el corazón está dañado, ese interés viene a ser un interés falso, porque simplemente quiere comenzar a sembrar cierta semilla de deslealtad en las personas mismas, porque esto es lo que Absalón estaba haciendo, era también sembrar deslealtad en el pueblo que estaba entrando. O sea, era un arma que estaba usando, un arma poderosa, porque él estaba desviando la mirada del pueblo hacia el rey, hacia él. Y es lo que hacemos cuando las personas comienzan a hacer deslealtad, comienzan a desenfocar la mirada de aquellas personas, de la autoridad que Dios ha puesto en ese momento, en ese lugar, y comenzar a dirigirlas hacia nosotros. Porque muchas personas quizás no tenían la oportunidad de dirigirse hacia el rey, hacia David, y Absalón decía, ¿y de dónde vienes tú? O sea, yo me intereso por ti y quiero saber quién eres tú. Así que el segundo síntoma es un interés falso. Después rápidamente vamos a pasar al 3, porque dice que entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. El tercer síntoma que se da en Absalón de deslealtad es siempre cuando él siempre le daba a escuchar siempre le decía a las personas lo que ellos querían escuchar. Siempre le daba a las personas por su lado. Y cuántas veces las personas que comienzan a demostrar ciertos síntomas de deslealtad, cuando una persona comienza a compartirles algo, algún problema, le dicen, no, es que siempre le dan lo que la persona quiere escuchar. Nunca los confrontan con la verdad, sino que van a usar la mentira para poder ganarse la atención de ellos. Dice que siempre le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. En verdad lo que tú traes, eso es bueno y es justo. Mas no tienes quien te oiga de parte del rey, como diciendo, wow, es que tus palabras son tan impresionantes que es una lástima que no te puedan escuchar. Es una lástima que el pastor, que el ministro que está frente a ti no te pueda escuchar. Pero aquí estoy yo, o sea, yo aquí estoy, en verdad, lo que tú traes es bueno. Muchas veces aún llegamos al punto donde hay actitudes de las tinieblas que se puedan estar formando en las vidas de las personas, pero por ganarnos el corazón de ellas, no las confrontamos con la verdad. Tenemos que ver que había un resentimiento en Absalón, y tenemos que ver que todas estas características que está nombrando mi hermano Jairo, podemos ver de dónde nacen, de dónde salieron, porque podemos ver por lo que se ha leído en la Biblia que fue alguien que era populista, que le pusieron carros, dice la Biblia que le pusieron carros de guardias a su alrededor con los que él paseaba por el pueblo. Y si estaba paseando por el pueblo, estaban viendo una imagen populista, una imagen de alguien con fama, de alguien con poder. Y esto lo llevó, por su desgracia y para su desgracia,
a una altivez de espíritu, que podemos ver una característica que desde el Génesis el enemigo de nuestras almas ha mostrado. Por eso decimos que cuando la palabra habla que Dios ve desde lejos a los altivos, es porque antes de esa altivez Dios promueve, Dios permite que puedas tener una vista clara, que puedas tener un panorama claro de dónde tú vienes, de dónde tú sales, dónde Dios te da el crecimiento y donde Dios puede utilizarte y darte el verdadero uso por el cual estás aquí en esta tierra. Por eso mencionamos en Juan la oración que Dios hace con la unidad del Padre. Y lo traemos aquí a la parte del Génesis, podemos decir, cuando el mismo Satanás en su espíritu se vuelve altivo y engaña para que el hombre también caiga. Entonces podemos ver esta actitud de Absalón, esa característica de él, de una deslealtad hacia su padre David, hacia el reinado que él estaba instaurando, que ya David había instaurado, que ya David había mostrado por la gloria y la misericordia de Dios. O sea, que lo había levantado era el Señor, como podemos leer en la historia, no fue levantado por un hombre. David fue levantado por el mismo Dios para instaurarse como rey de Hebrón, donde nombró Hebrón, que fue la última parte del reinado de David, para que Absalón pudiera ver esto. Estas características no pasaron en un día. Absalón estuvo puesto allí con la lealtad de un padre, con la enseñanza de un padre, un testimonio de un padre que fue fiel. Porque aunque vemos las caídas de David, aunque pudimos ver ciertas caídas de David fueron necesarias para fortalecer el espíritu y que Dios pudiera decir un corazón parecido al de Dios. Es increíble ver cómo Dios habla de un hombre que le fue desleal, que asesinó, que ya sabemos la historia de David, pero que Dios al final lo levanta por la actitud de su lealtad, de la actitud del testimonio que él estaba dando y que él era fiel a lo que él decía, al pacto que Dios le había mostrado. Entonces, Absalón muestra primero que con lo que se le había dado, porque le pusieron caballos, ¿y quién se lo había puesto si no había sido su padre, el rey? Para que él dentro del pueblo pudiera pasearse y pudiera mostrar una parte de ese poder de guerrero que llevaba David en su hijo. Y esto lo que hizo fue volverlo más populista, volverlo más altivo, conducirlo a una actitud que lo iba a destruir pocos años después, donde él debió permanecer fiel. Él es destruido por esta característica que empieza a mostrar. Y la demanda injusta que él hace cuando él empieza a decir, y más adelante en el capítulo 4, donde él dice, ¿quién me pusiera como juez? O sea, como diciendo, Dios, mi padre me colocó aquí y yo puedo ser el juez de esto. ¿Quién me pusiera como juez? Como poniendo en duda lo que era el reinado de David. Cuando hablamos de un reinado, David tipifica el reino de Dios, David tipifica al Señor, David tipifica a este Dios poderoso que está instaurando y que ha instaurado el reino en esta tierra. Así que cuando vemos estas características en Absalón, muchas veces estamos viendo una iglesia que es infiel a las cosas que Dios le ha mandado. Amén. Es tan, en verdad, lo que usted decía, todo esto vino a pasar en la vida de Absalón por un daño que él dejó que infectara su corazón. Y muchas de las deslealtades que se han dado en el cuerpo de Cristo ha sido por eso. Porque ya sea que hayamos pasado por alguna circunstancia donde dejamos que nuestro corazón fuese dañado, no supimos cómo resolver la situación y poco a poco comenzamos a tomar cierto resentimiento. Y a veces ese resentimiento pensamos que se había sido deshecho en nosotros, pero es por eso que el salmista decía, Señor, escudriña aún lo más profundo de mi corazón. Porque hay cosas en nuestros corazones que están tan profundas que no vienen a nuestra conciencia, pero que están carcomiendo en el interior de nuestro corazón porque no lo hemos sacado a la luz. Y usted tocaba el punto en el versículo 4, donde esto nos lleva al cuarto síntoma de deslealtad que se vio en Absalón, que fue el síntoma de la deshonra. Porque él comienza a decirle al pueblo, decía, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haría justicia? En pocas palabras, Absalón está diciendo, el reinado que mi padre ahorita está desarrollando es un reinado
de injusticia, porque no les está haciendo justicia. Miran todos los problemas que están pasando, pero él no está haciendo nada. Comienza a poner en duda, a sembrar duda del reinado de su padre David en el pueblo. Porque todo esto lo que está haciendo Absalón va dirigido hacia el pueblo que su padre está reinando sobre ellos. El pueblo que están bajo la cobertura de este reinado que se está dando. Y él comienza a decirle, ¿quién me pusiera? En pocas palabras, mi padre no merece estar ahí en el lugar. Quizás en un tiempo sí se mereció estar ahí, pero ya no. Y es interesante porque antes de que esto pasara en la vida de Absalón, yo creo que él cuando iba creciendo, en verdad, él se sentía como que su padre en verdad era lo mejor, porque es lo que pasa. Cuando somos niños, miramos a nuestros padres terrenales y siempre mi hijo mismo, y yo creo que usted también, hermano Jesús, sus hijos le han dicho, quiero ser como tú, quiero parecerme como tú, porque esa sanidad no ha habido ningún efecto en su corazón. Pero cuando ya comienza a haber cosas que dañan nuestro corazón, comenzamos a desviar nuestra mirada de aquellas cualidades que pueden formar parte de un padre que sea un padre justo, un padre bueno, a ver las debilidades muchas las veces. Y es cierto que David tuvo quizás muchas debilidades en su reinado donde a Absalón lo llevaron a esto, pero aquí la cuestión es no lo que pueda pasar en nuestras vidas, sino que cómo podemos nosotros poder encaminar o poder resolver aquellas cosas que se puedan dar en nuestro corazón. Cuando algo afecta a nuestro corazón, en verdad, si no lo resolvemos, si no sabemos cómo canalizarlo correctamente, pueden comenzar a darse en nosotros síntomas de deslealtad, porque nos estaremos enfocando o estaremos guiando nuestra vida ya impulsados por aquel dolor que pasamos, por aquel dolor que sufrimos, por aquella traición que pudimos haber sufrido de alguien, o quizás simplemente fue algo inesperado que nosotros le dimos mucho más de la importancia que se merecía. Y Absalón comienza a deshonrar el reinado de su padre y comienza a decirle, ¿quién me pusiera a mí por juez? O sea, en pocas palabras, ya mi padre no es digno de estar ahí, no es digno de poder estar aún en el reino, ¿por qué no me pongo yo? Él se autodenomina, no sabiendo, como usted decía, o ignorando de que al que puso a David en el reinado fue Dios mismo. O sea que aquí Absalón comienza no solamente a demostrar deshonra en contra de su padre, sino que también en contra de Dios. Porque él se estaba yendo en contra de lo que Dios había establecido. Desde que Dios establece el primer rey en el pueblo de Israel, Dios lo escoge directamente. Porque el Señor le da palabra a Samuel cuando le dice que va a encontrar a Saúl. ¿Y qué se va a hacer? Cuando David es ungido, antes de que comience Samuel, o antes de que llegue Samuel, Dios ya había escogido en su corazón al rey David para que él fuera. Así que Absalón no había entendido eso, o ya la maldad que había en su corazón, la deslealtad, lo estaba llevando a poder formar sus propias ideas en cuanto al reinado, o a poder tomar posesión del reinado, que en verdad es lo que Satanás quiere comenzar o comienza a hacer en la vida de las personas. Él comienza a desenfocarnos de que cuando Dios entrega un ministerio en las manos de alguien, no es simplemente porque a alguien se le ocurrió tomarlo, sino que fue Dios mismo que nos escogió. Y cuando no entendemos esta gran verdad, nos va a importar muy poco a respetar la autoridad que Dios nos ha puesto, porque vamos a decir, no, es que no es así. ¿Por qué no puedo estar yo? Yo estoy más calificado para estar en la posición. Y no queremos ignorar de que tristemente hay personas en autoridad que han sido desleales a las personas que están bajo su cobertura. Pero yo siempre he dicho que cuando entendemos de que el reinado de Dios es un reinado espiritual, la decisión que queramos tomar en el reino de Dios tiene que ser una decisión basada en lo espiritual.
¿Qué quiere decir en esto? Que no podemos tomar una decisión basada en la carne, porque la carne es traicionera. La carne va en contra de los pensamientos de Dios. Entonces, cuando quizás estamos en un lugar, una posición donde muchos de los siguientes quizás están diciendo, pero ¿cómo es que yo puedo ser leal a una persona que está sobre nosotros, una autoridad que ha sido desleal a nosotros? Pero lo que yo siempre he dicho, compartía esto con algunos hermanos esta semana, le decía, cuando uno entiende quién es en Dios y qué es el reino de Dios, uno va a ir directamente al que estableció el reino. Y uno va a ir en oración y decirle, Señor, te presento esta petición. Cuando Dios ve que somos leales, Dios nos va a honrar a nosotros. Y ya sea que Dios trate con la persona que está sobre nosotros la autoridad, o Dios mismo nos va a mover a otro lugar. Siempre nos va a llevar a un lugar donde podamos crecer. Pero aquí la cuestión es de que si estamos siendo leales o no. Es necesario la lealtad para poder agradar a Dios. Cuando se da una deshonra en nuestras vidas, un síntoma de deshonra, comenzamos a deshonrar, como decía anteriormente, no solamente a la persona que Dios ha puesto ahí, sino que a Dios mismo. Porque no entendemos de que Dios, cuando pone a alguien en algún lugar, es Él el que lo elige y no el hombre. Después dice que en el capítulo 5 dice, aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, hablando de Absalón, dice, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. El quinto síntoma que vemos en Absalón, en este pasaje que estamos leyendo, es de que él demostró una falsa humildad. Él demostró una humildad que en verdad era una humildad superficial. Porque dice, cuando esas personas, por reverencia hacia el rey, por reverencia hacia la familia del rey, cuando ellos venían a presentarse delante de la familia real, ellos se postraban. Pero Absalón dice que lo tomaba y lo besaba, le decía, no te preocupes, yo soy igual que tú, o sea, yo me quiero identificar contigo. Y él mostraba o estaba mostrando una falsa humildad que lejos de tomar o estrechar la mano sinceramente hacia las personas, él solamente estaba tratando de robar su corazón para poderlo desviar de lo que Dios en verdad había establecido para el tiempo, el reinado de su padre David. Y me llama mucho la atención cómo Absalón todo lo que hace, desde que él comienza a pararse a la puerta de la ciudad, es con ese propósito de desviar la vista del pueblo hacia el rey y enfocarla en él. Y es lo que Satanás viene a hacer. Y es lo que llevó a Satanás mismo a caer en el lugar donde él cayó, porque dice que él comenzó a desviar su mirada de Dios mismo. Él comenzó a observarse a él. Porque la palabra de Dios dice que él era hermoso, él lo compara como uno de los ángeles más hermosos, y él comienza a desviar la vista. Cuando comenzamos a desviar nuestra mirada de lo que Dios nos ha llamado a hacer, de donde Dios nos ha puesto, y comenzamos a enfocarla en otras cosas que nos alejarán de Dios, comenzamos a dar ciertos síntomas de deslealtad, que fue lo que se dio en lo que Absalón quería comenzar a sembrar en el pueblo de Israel. De tal manera que dice en el capítulo 6, dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así Absalón robaba el corazón de los del pueblo de Israel. Él estaba robando su corazón. El pueblo de Israel, o en el reinado de David, se destacó siempre por ser un reinado como ningún otro. Un reinado que en verdad vino a impactar, donde había paz, donde había tranquilidad. Pero de tal manera Absalón comenzaba, o Satanás a través de Absalón quería venir a obstruir aquella paz, aquello que se estaba dando en el reinado de David, para poderlo destruir, porque él no quería que se estableciera este reinado como lo estaba haciendo en ese día. Así que Satanás siempre, cuando quiere sembrar deslealtad en nuestro corazón, es para eso, para robar nuestro corazón, para robar el corazón y desenfocarnos de Dios mismo, para comenzar a sembrar una desunión en nosotros, una desunión primeramente de nosotros hacia el Padre, y después una desunión del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que somos la iglesia misma. Me ministraba esto cuando dice que esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que le resolviera algún asunto. Así que se fue ganándose el cariño del pueblo
al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey: permítame su majestad ir a Hebrón y cumplir un voto que le hice al Señor. Entonces, cuando vemos esta actitud de Absalón, de que ella no hace la reverencia como estaba acostumbrado el pueblo a hacer la reverencia al rey, ¿verdad? Cuando decimos que esta es la tipificación de Jesús, del reino de Jesús y de Dios con la tierra, pude ver en este beso que daba Absalón a la gente como el último punto que tocaba, el quinto punto que tocaba mi hermano, que era de la falsedad, de una falsa humildad que estaba mostrando Absalón. Es lo mismo que hacía Satanás. O sea, Satanás totalmente estaba ya en el corazón de Absalón, porque él lo estaba haciendo con una intención que sabía que iba a producir, y él quería ganarse el pueblo haciendo con esta falsedad, ganarse un pueblo para obtener después, tratar de obtener el reinado y así poder sacar a David, que era el propósito de Absalón, poder fungir como juez, poder fungir como rey. Y puedo ver allí el beso que el mismo Judas le dio al Señor, ¿verdad? Falsamente, para poder entregarlo. Lo mismo estaba haciendo Absalón, besaba a esta gente, ya no era algo de reverencia, sino que se bajaba, lo abrazaba para decir: yo estoy contigo, soy del mismo nivel, estoy aquí para ayudarte y para poder resolver. Pero vemos cómo en su maldad él estaba entregando a esta gente con un beso, estaba entregando por medio de la infidelidad a su padre, estaba entregando una característica falsa, lo que estaba haciendo Satanás en medio de Judas y nuestro Señor Jesús. Entonces, con esto tú dirás: ¿qué me puede enseñar a mí este tema? ¿Qué me puede enseñar a mí este tema de la infidelidad? Cuando tengo un matrimonio roto, cuando mis hijos se han ido de la casa, cuando tengo al hijo preso, cuando está encarcelado en un mundo de droga, de alcohol, de prostitución, o de todo lo que podemos ver en estos jóvenes, en esta generación que se está levantando. Bueno, déjeme decirle, mi hermano, que esto tiene un fundador, tiene un principio de alguien que ha roto el pacto dentro de la familia, alguien que se le ha llamado a servir a Cristo, alguien que se ha llamado a servir en una iglesia, en un templo para la fidelidad con Cristo, y que él no ha sabido ser fiel. Muchas veces decimos: ¿por qué tanto divorcio en la iglesia más que en el mundo? Es por esta falta de fidelidad hacia el pacto que se ha hecho delante de un Dios, donde el principal testigo ha sido el Espíritu Santo. Cuando no entendemos estas cosas, estos principios celestiales, no entendemos por qué a veces digo: se me está destruyendo el matrimonio, y a veces no tengo salida o no puedo hallar la salida. Porque esto viene productos de síntomas como esto, productos de síntomas de infidelidad a un pacto, primeramente a un Dios creador que pagó una sangre que nadie ha podido pagar, que ha sido la más preciosa, la más cara, que nadie ha podido pagar lo que Dios y lo que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, sabiendo que pertenecemos a un reino y a un reino diferente. Cuando hablamos de la deslealtad, estamos comprometidos desde este púlpito a hablar de la lealtad. Así que el segundo tema que vamos a tratar va a ser de la lealtad, lo que significa ser leal. Ya que hemos mostrado características de la deslealtad, tenemos que hablar de la lealtad, porque la lealtad es un principio instaurado que viene con poder, que viene con un poder celestial, y que cuando usted se entere los principios que trae esta lealtad, usted se va a levantar si está caído hoy. Usted va a entender que por medio de su fidelidad, por medio de serle fiel a Dios, a los principios, a la palabra que Dios ha establecido en un mundo que se está cayendo a pedazos, usted va a decir: puedo construir algo de esta arena, de este polvo que me queda de mi hijo, de este polvo que queda de mi matrimonio, puedo construir algo en el nombre de Jesús. Así que esta segunda parte no la vamos a decir hoy, la vamos a decir para que usted nos espere el próximo lunes a esta misma hora, o nos espere en el próximo programa en el YouTube que vamos a estar subiendo en los programas de internet, pueda entender por qué tuvimos que hablar o hacer este tema de la deslealtad, sabiendo que si no somos leales al pacto primeramente Dios, que Dios ha creado en nosotros como hijos del Señor o como creación de Él, no vamos a poder ser leales en el sitio donde Dios nos quiere poner. ¿Por qué? Porque Él le ha puesto una cabeza. La cabeza primero es Jesucristo, pero también usted debe tener una cabeza en su matrimonio, debe tener una cabeza en el sitio donde usted se congrega, al pastor, a los pastores o a los líderes. Cuando usted empieza a ser desleal en lo poquito que le han puesto, tenga por seguro que va a ser desleal en todo lo que llegue a sus manos. No va a poder controlar estos síntomas que Absalón, siendo hijo de un rey que tiene una promesa, un pacto divino y eterno, no pudo entenderlo. Así que nosotros mucho menos podríamos entenderlo cuando no entendemos el por qué viene una infidelidad, el por qué viene una rotura de un padre con un hijo, o de un padre con una esposa donde le ha jurado amor
delante de las leyes celestiales, primeramente, y delante de las leyes terrenales, sin poder ser fiel a eso. ¿Usted cree que va a poder ser fiel a su segundo matrimonio o a su tercer matrimonio, o va a poder ser fiel a la segunda familia que pueda tener? Déjeme decirle que hay cosas que hay que reparar. Nadie está juzgando ni nadie quiere juzgar desde aquí, pero hay cosas que tenemos que entender bíblicamente por principios que solamente comienzan en el amor y la fidelidad hacia las cosas celestiales, porque lo natural, recuerde, lo natural siempre va a estar movido y va a estar sujeto a lo sobrenatural. Lo natural de este mundo va a estar sujeto a lo que es la sombra. Este mundo es la sombra de lo sobrenatural, de lo celestial, de lo que está pactado en el cielo para nosotros. Así que, Jairo, podemos decir que en el próximo programa estamos comprometidos a traer esta palabra sobre lo que es la fidelidad para poder bendecir su vida y completar esta plenitud que Dios nos ha enseñado con este problema que se ha venido dando no solamente en la iglesia, sino en las familias de la iglesia. Amén. En verdad, como decimos, lo esperamos. Hoy se nos ha terminado el tiempo, pero hoy esperamos que esta palabra haya causado un efecto positivo. Y recuerda que Dios siempre llega a tiempo. Este es su ministerio profético, las trompetas de plata. Y siempre recuerda que lo mejor está por venir. Dios te bendiga. Te esperamos en el próximo programa. Quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.